se mettre. A ver, ahora sí. Ey, sí. Hola, sí. Vale. Sí. Hola, sí. Ey, sí. Hola, sí. Ey, sí. Ey, sí. Ey, ey, ey. Ey, sí. Hola, sí. Ey. Vale. Entonces se escucha mejor el móvil que los altavoces. El volumen este está bien, ¿no? Porque mucho, yo creo que está bien ajustado. Sí, bueno, yo también me lo acerco a la boca. Hay gente que habla así. Entonces, sí. Entonces, Combien laisser les choses se mettre. Et dites donc, t'aurais pas vu mon Kerms?
Hola, sí, sí.
Muy buenas tardes a todas las socias de Aspegui, a las que estáis aquí y a las que nos estáis viendo desde el enlace de streaming. Nos encontramos de forma híbrida, pero también presencial, y esto es un gusto, y más en estos tiempos de pandemia larga, porque ya el año pasado no pudimos juntarnos presencialmente y fue uno de nuestros deseos, con lo cual el hecho de poder estar hoy aquí algunas, pues es una cuestión de agradecer, ¿no? Y agradecer, además de a las asistentes y a todas las personas que han participado en que esto hoy sea posible, repasar también lo que hemos hecho a lo largo de este ejercicio, porque hemos mantenido la agenda, incorporando la presencialidad para poder vernos y aprovechando también las oportunidades que nos dan estos medios digitales para que incluso socias que no se encuentran en Donosti puedan estar más cerca de Aspegui y Aspegui estar más cerca de ellas, ¿no? Se han producido cambios en la junta directiva de Aspegui, hay algunas personas que han salido de la junta, algunas nos acompañan hoy, tendremos un momento para hacer un homenaje y un reconocimiento formal por toda esa labor. Y bueno, y tenemos un equipo de personas, aquí veis a Raquel, nueva vicepresidenta, que vamos a afrontar este nuevo ciclo con un proceso de reflexión inicial para soñar y generar una visión compartida de lo que queremos que sea Aspegui de aquí en adelante, ¿no? Y en este proceso invitaremos a las socias de Aspegui porque es un proyecto compartido. Cerramos el año con dificultades ante la nueva ola, pero juntas y con ganas de seguir reforzando nuestros lazos, ¿no? Voy a dar la palabra a Raquel Ubarrechena, nuestra nueva vicepresidenta, como he dicho, que va a presentar a Lourdes, que es nuestra referente de hoy y que nos va a compartir su testimonio de vida profesional y personal también, ¿no? Pues la verdad es que es un honor estar aquí con vosotras y nada, muy contenta de compartir un poco mi vida con vosotras. Gracias. Pues nada, agradecerte también, pues bueno, tu participación, tu sí a nuestra llamada. Por supuesto. Y bueno, pues te voy a presentar. Lourdes Recondo Apezteguía es gerente del restaurante Recondo. Ella, bueno, pues estudió hostelería en Suiza y antes de trabajar en el negocio familiar, en el que ya lleva trabajando 20 años, pues trabajó en diferentes restaurantes de Francia y también en Madrid, en el restaurante famoso del Zalacaín. Asumió la dirección tras el fallecimiento de su amá, pero es una persona muy ambivalente. Lo mismo está en cocina que haciendo repostería. Y en este momento está liderando un equipo de 24 personas. Le entusiasma, es una apasionada del proyecto que tiene que liderar. Y bueno, pues vamos a conversar con ella, le vamos a preguntar pues cuestiones yo creo que bonitas del proyecto. Y antes de nada, y como primera pregunta, a mí sí me gustaría ir un poco al origen del proyecto del restaurante Recondo. Y quería preguntarte, bueno, pues cómo surge, teniendo en cuenta que, bueno, pues que vuestra familia bueno, pues provenía del caserío en el que sí, en bueno, este momento... como siempre he vivido en el restaurante, siempre he sido partícipe de todo, es algo que lo he vivido. No, bueno, pues cuando vives siempre con tus padres y dentro del restaurante, pues lo has vivido o sea, siempre, no es algo que te han contado. O sea, yo desde que tengo uso de razón he vivido en el restaurante, con sus buenas, con la parte positiva y la parte negativa, evidentemente. Entonces, bueno, pues mi padre hubo un momento en que no sabía muy bien qué hacer con su vida y su hermana mayor, porque su madre ya había fallecido y su hermana pequeña le animaron a... Bueno, era íntimo amigo del Bar La Cepa, del dueño del Santiago de la Cepa, mi madre era camarera en el Bar La Cepa y entonces entre uno y otro le animaron un poco a lo que era el caserío, que era un caserío, pues a hacerlo en un pequeño, pues no puedes decir restaurante porque en su día no era un restaurante. Era empezar unos inicios de, bueno, pues además eran afortunados porque estaba la Gruta Lourdes Chiqui, donde la gente iba a rezar, y entonces había mucha gente que subía y bajaba. Y con ese aflujo de gente, pues poquito a poco empezaron a hacer
un bar o un merendero de alguna forma. Y bueno, pues con el tiempo, con la ayuda de sus hermanas y la ayuda, y por eso sí es importante recalcar que la parte femenina es fundamental en la vida de mi padre. Mi padre siempre dice que sin su mujer jamás hubiera llegado donde está, y evidentemente pues mi madre tampoco hubiera llegado a donde está si no hubiera tenido un marido como el que tenía. O sea que al final es muy importante las dos partes. Y poquito a poco, pues yo creo que os conozco a casi todas. Entonces todas no me conocéis y todas sabéis un poco cuál ha sido el proceso un poco del restaurante. De un caserío que mi madre le llamaba que parecía una borda, porque realmente era una cosa muy pequeña, pues a base de trabajo y de muchísimo sacrificio, una época en la que no había casi restaurantes en San Sebastián, pues poco a poco y sobre todo también hay otra parte femenina que a lo mejor quizás no ha sido muy reconocida, que es la de mis dos tías, que fueron huérfanas, que vivían en el caserío desde los 12 y 14 años, pues también ellas han aportado mucho al restaurante y han estado y siguen ahí con sus 93 y 91 años, viven ahí y son partes muy fundamentales del restaurante. Entonces yo he vivido ahí desde que tengo uso de razón, entonces pues también soy partícipe y puedo contar lo que realmente pasaba ahí dentro de ese pequeño núcleo. En ese entorno de empresa familiar en el que te encuentras, que es tu hogar, además, Es mi hogar, es tu sí. hogar, ¿no? Tu casa, es el entorno natural. A veces no queda muy claro si una continúa por vocación o porque realmente es lo que esperan de ella, o Pues, no sé cómo fue en tu caso. Pues yo creo que cuando vives en un entorno en el que estás todo el día en el restaurante metida porque no tienes vida privada, porque cuando te enfadas con tu madre se entera el cocinero y cuando lloras se entera todo el mundo, pues no existe la privacidad. O sea, tú vives encima de un sitio en el que hay 20 personas trabajando y entonces si te gusta, te gusta, y si no te gusta, lo odias. O sea, no hay un término medio. No puedes decir sigo no, porque ya lo estás viviendo. Entonces, en mi caso, yo desde que tengo esa razón tenía claro que me encantaba. Y yo he disfrutado, yo no necesitaba privacidad, yo era feliz en la cocina, con el cocinero, con la camarera, no me quería ir nunca a la cama, quería estar metida en la salsa. Entonces, o sea, no ha sido una obligación, de hecho, no me han preguntado. Yo, desde que tengo esa razón, siempre he dicho que quería seguir en el restaurante. O sea, lo he tenido muy claro. Y, sin embargo, pues otra gente que estaba a mi alrededor pues no querían saber nada, porque es lo que vuelvo a decir lo mismo. O sea, cuando vives con 30 personas más, si no te gusta, es que no quieres saber nada de ese entorno, quieres huir. Entonces, para lo bueno y para lo malo, el haber vivido ahí te hace ver lo que realmente es un restaurante. Bueno, en mi caso por lo menos, ¿no? Que es muy sacrificado, son muchas horas, y si no te gusta, es mejor que no estés. O sea, no puedes estar a medias. Es una exigencia de vida, Es una ¿no? exigencia, efectivamente, una exigencia personal. O sea, entonces, lo bueno que yo he tenido es que al vivir en el restaurante he tenido a mis padres siempre conmigo. Siempre han estado conmigo, porque no vivía fuera del restaurante. Estaba con ellos, pero a su vez había una falta de privacidad absoluta. O sea, yo siempre decía que me enfadaba con mi madre y se enteraban 20 personas que me enfadaba. Y todo el mundo te mira, ay, que ya te has enfadado, y te ibas ahí y no, o sea, entonces bueno, pero ¿Qué por tal otro las lado, relaciones con el estar trabajando con la familia? tienes que tener asumido que al final estás las 24 horas, entonces es positivo y es negativo. La parte positiva es que estás todo el día con ellos y los ves, y la parte negativa es que no tienes momento de enfadarte y desaparecer porque estás ahí. Entonces, bueno, como yo creo que como todo en la vida, hay la parte positiva y la parte negativa, pero si hay algo que te gusta, pues lo importante es lo positivo, y lo negativo siempre eres capaz de superarlo. Oye, a mí me gustaría que nos contaras un poco sobre tu formación. ¿Cómo se proyecta tu formación? ¿Quién decide cuál debe ser tu itinerario? ¿Por qué Suiza? Pues hubo un cliente, amigos de mis padres, que era catalán, que yo tenía 18 años, y le dijeron, pues hay una escuela, ahora puedes formarte, no hace falta irte a Suiza para hacer una escuela de hostelería. En el Estado español y en España hay un montón de escuelas que no hace falta seguir, pero yo estoy hablando ya hace más de 30 años que no había escuelas de hostelería en España. Entonces, pues mis padres me dijeron, que yo siempre digo que soy una afortunada porque me dieron esa opción de proponerme ir a estudiar ir a Suiza a hacer una carrera de hostelería. Entonces, evidentemente, yo dije que sí inmediatamente,
Y hice 2 años de turismo, me formé un poquito antes de ir allí a nivel de idiomas, bueno, algunas asignaturas que podían ser complicadas. Y a los 19 años me fui a estudiar a Suiza hostelería. Estuve 3 años allí y vuelvo a decir lo mismo, que es lo mejor que mis padres me han podido darme. Experiencia personal, porque ahora toda la gente joven sale, viaja, entra y sale, ¿no? Yo me acuerdo que estuve 8 meses sin ver a mis padres, llamabas por teléfono un domingo, toda la semana, ahora sin embargo tienes el WhatsApp, llamas por teléfono, o sea, las relaciones personales ahora no tienen nada que ver con entonces. Entonces desarrollas tú sola, te buscas la vida, vives... Suiza es un país complicado, los españoles no estaban bien vistos en todo, bueno, cosas que uno va superándose. Y eso me enriqueció muchísimo, amistades para toda la vida y sobre todo a nivel profesional, pues ves un mundo, la hostelería estaba muy por encima de lo que era aquí, ¿no? El nivel del servicio, la cocina, la educación, el servilismo que había en el comedor, bueno, yo aprendí muchas cosas allí. Y bueno, pues tuve esa oportunidad, la cogí, la abordé, salí airosa. Pasé 3 años y medio allí y luego antes de venir a Recondo pues tenía la suerte de que mis padres siempre me han dicho, Lourdes, mi padre no era cocinero, mi madre estaba en la sala, entonces siempre me han dicho, Lourdes, fórmate y aprende a hacer de todo. Sabe trabajar en la sala, aprende en la cocina, limpia bien, fórmate en todos los ámbitos, porque si te falla el jefe de cocina, tienes que saber cocinar, si te falta la camarera, tienes que saber servir. Si te falta el contable, tienes que saber contar. Bueno, entonces yo lo que hice antes de ir a Recondo, porque yo sabía que una vez que entras ya no puedes salir. No puedes decir, ahora me voy 6 meses a estudiar, ahora me voy 6 meses a aprender. ¿No? Entonces, durante 3 años me formé en diferentes restaurantes, me fui a hacer una vendimia de vinos, hice cursillo de sommelier, estuve 3 años en una cocina, bueno. Y ya una vez que ya académicamente y de alguna forma por eso me formé, pues ya me metí en Recondo. ¿Y cómo es esta primera etapa de Pues regreso pues muy fácil, porque sabías hacer de todo, pero tenías claro dónde te ibas a... Sí, entonces me metí a la partida de repostería y era Vale. una etapa muy feliciana porque estaban mis padres y no tenía responsabilidades más que de llevar la repostería y bueno, tenía 24 años y vivía un poco la vida, ¿no? Pero también vendrías con ideas, digo, Sí, pues al final sí, venías claro, formada, sí, venías sí. con, bueno, y pues con ilusión, pero era complicado porque mis padres todavía estaban los dos muy presentes y yo era joven también y entonces realmente cuando yo empiezo un poco a darle ese giro al restaurante es cuando mi madre fallece, salgo al comedor y yo siempre digo que al final las cosas te tienes que rodear de gente, te tienes que apoyar en gente. Entonces, claro, mis padres eran los dos, entonces eran como que estaban los dos, pero yo cuando estoy sola, yo sola no puedo con el restaurante, yo aunque sepa hacer de todo te tienes que apoyar. Y entonces yo creo que cuando le doy un giro, porque todo el mundo conoce la bodega Recondo, pero había que reconocer esa bodega y había que hacerla conocer al mundo. Y no había sommelier, por ejemplo. Entonces era una forma de llevar el restaurante como muy familiar. Sí. Entonces yo lo que hago es profesionalizo un poco el restaurante. Me busco un buen sommelier, doy prioridad a un cocinero que se jubila uno, confío en uno que es un poco ahora mi mano derecha y eso es lo que hacemos un tándem. Le intentamos actualizar ese restaurante que yo creo que si no lo hubiéramos hecho se hubiera quedado en un restaurante un poco antiguo. Entonces, bueno, son pasos que uno va dando sin querer. O sea, no lo haces, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Bueno, pues te van surgiendo cosas. Y un restaurante que tiene ahora 55 años, pues creo que estamos actualizados, ¿no? Tienes que evolucionar en la vida. Igual que dentro de 30 años tienes que evolucionar. No puedes quedarte, vale, ahora me va muy bien, pero tienes que ir evolucionando las cosas. Entonces, yo soy afortunada porque creo que conseguí encontrar gente en la que confiaba, me han respondido y hemos evolucionado un poco en ese restaurante que llevaba 55 años, ¿no? Una Son como historia etapas. de renovación continua. Sí, continua. ¿no? Sí. Y constante, y de repente llega la pandemia y otra vuelta más, ¿no? Sí. ¿Y a esto cómo nos adaptamos? Bueno, porque yo hace 8 años, yo tenía un comedor, tenía un restaurante y yo veía que empezaban a venir a San Sebastián los extranjeros y yo veía pues una señora estupenda con unos taconazos y súper arreglada y entraba por el restaurante Recondo y yo pensaba que estaba entrando a un restaurante jamonero, ¿no? A lo mejor os parece un poco exagerado, pero yo consideraba... Sí, y entonces yo consideraba que esa señora se merecía una entrada, aunque la comida es clásica,
se merecía otro entorno. Entonces, pues con la ayuda que os he dicho con el jefe de cocina, que es un poco mi mano derecha, y le dimos un giro, actualizamos ese restaurante. Y entonces ahora, en la época de la pandemia, teníamos una segunda reforma que teníamos que hacer, la de la bodega. Y entonces, pues todo el mundo, pues a lo mejor no es el momento, porque dices, bueno, pues ahora la pandemia y si luego no hay trabajo. Y entonces yo creo que ahí en la vida hay momentos, ¿no? Pues igual que hace 8 años me decían, pero si te va bien el restaurante, digo, ya, me va bien, pero no sé, hay que cortarse el pelo, hay que... Quiero más. No sé, hay que evolucionar un poco. Y estoy súper contenta porque el cambio que hice podía parecer que no hacía falta, o que la gente de los clásicos no les iba a gustar, y ha sido al revés. O sea, todo el mundo, evidentemente habrá alguien que no le haya gustado, porque todos tenemos diferentes gustos, pero en general la gente me ha respondido. Entonces ahora me he metido en la pandemia, a pesar de que, bueno, pues, pero yo creo que las pandemias pasarán y se acabará todo este mal momento y habrá buen momento. Entonces, si no lo haces, no, si te va bien, porque te va bien, si te va mal, porque hay pandemia. Si no te... Entonces yo creo que yo lo necesitaba. Pues igual que era un bar jamonero, pues ahora la bodega había que actualizar. Entonces, pues llevo 9 meses de obra, que me faltan 15 días, y que cuando acabe creo que voy a ser la mujer más feliz de mi vida. Porque 10 meses de obra y me quedan 15 días, y entonces, bueno, pues que soy una, no sé, pues a lo mejor dices, pues qué loca está, en la pandemia meterse una cosa de estas. Ya, bueno, pues cuando se acabe y la obra esté terminada y la pandemia se pase, pues la obra estará hecha Y estarás y preparada. estará preparada para y bueno, y también porque a pesar de la pandemia la clientela me ha respondido, la gente ha seguido viniendo a comer a Recondo, entonces pienso que va a ser bueno y la gente lo va a agradecer. Estás en la conversación nombrando muchas veces la bodega, esa bodega maravillosa, ¿no? Ese tesoro que tenéis, y a mí la verdad es que me surge la duda de cómo se gestionan 100.000 botellas y 4.000 referencias diferentes de vinos, es decir, ¿cómo funciona eso? Pues eso no funciona, de repente tienes 100.000 botellas, o sea, todo es un proceso muy largo, o sea, eso sí que es verdad que es lo único de lo que yo no me ocupo. Tengo suerte que mi padre todavía está activo, vive en el restaurante y es el que lo gestiona. Y entonces es algo que no lo haces, dicen, bueno, ten 100.000 botellas y gestiónalo, no. Él lo lleva haciendo muy poquito, con mucho tiempo, y entonces para él es fácil. O sea, porque lo ha hecho poco a poco, está ahí y va solo y compra y vende. Y bueno, pues como te he dicho así en petit comité, pues el día que no esté tendré que mandarle un WhatsApp y tendré que decirle como que me ayude, pero en este momento está él y él lo hace muy bien. Y bueno, claro, evidentemente tenemos un sommelier que llega a la continuidad, pero es algo en lo que yo es lo único que le dejo todavía a él, porque es importante que él a sus 86 años se sienta útil y lleve gestionando eso, ¿no? Entonces, pues él lo explicaría mucho mejor que yo, pero al final es algo que lo ha hecho él, y compra, vende, se informa mucho, lee, está muy actualizado, sabe lo que hay que comprar, lo que no, lo que hay que vender, lo que hay que guardar, lo que eso es tesoro. Y bueno, pues yo a su lado evidentemente sé, pero todavía le dejo todavía el gestionar todo eso. Yo te voy a pedir una receta. ¿Una receta? Una receta, mira. sí. Una receta, porque has hablado de muchos valores y muchas, además lo reiteras, ¿no? Que no sé si es la que intuyo, ¿no? Hablas de innovación, actualización, de pasión, Sí. de esa familia, ¿no? Que tu padre sigue y Sí. tenéis esos territorios Sí. incluso bien consolidados, ¿no? Mm. Esa receta que ha hecho que este proceso de proyecto siga vivo y siga gustando, ¿no? Porque es una receta que todavía gusta y es fruto de una serie de ingredientes, ¿no? Si tuvieses que elegir esos 2 o 3 ingredientes que has heredado, ¿no? Esa receta heredada que crees que pueden ser esas cosas que deben, muchas veces cuando planteamos en una actividad hay que renovarse, hay que hacer algo nuevo, yo creo que se nos suele olvidar cuáles son aquellas cosas que no queremos cambiar, ¿no? Entonces esas cosas que... Muchos ingredientes me pides. Sí, bueno, pero selecciona alguno así importante, eso Pues, que ya estaba vale. y que tiene que seguir estando porque La ilusión. es valiosísimo. O sea, a mí me parece que te tiene que ilusionar. Yo estoy tan ilusionada con mi reforma, por ejemplo, en este momento,
que solamente de pensar el día que pueda abrir la puerta voy a llorar. O sea, eh, creo que la ilusión, y sobre todo es súper importante rodearte de gente que piensa igual que tú. O sea, que yo, por ejemplo, yo no estaría aquí, evidentemente, si mis padres, tal, pero no estaría aquí si no estuviera, por ejemplo, y soy un poco pesada, pero sin Iñaki Arrieta, que es un poco el jefe de cocina con el que he hecho la obra, con el que me acompaña, con el que aprendo mucho con él. Entonces es muy importante rodearte de personas, o sea, hacer equipo y trazar un camino a dónde quieres ir, ¿no? O sea, yo sé que Recondo, yo no quiero cambiar Recondo, yo quiero que Recondo se haga siendo el mismo de siempre, el mismo changurro, el mismo arroz con almejas, pero aparte de todo eso, quiero que la gente cuando venga y coma un changurro buenísimo, pero que esté bonito, que esté agradable, que el servicio sea bueno. Pero si el jefe de cocina no quiere hacerlo bonito y me pone el changurro encima de una lechuga, pues mi ilusión, o al revés, si él lo quiere hacer bonito, pero yo cuando lo llevo a la mesa le quito la flor que me pone, o sea, la ilusión y que tu ilusión la puedas compartir con alguien y con el equipo con el que tú, ¿no? O sea, rodearte de gente que piensa igual que tú. Porque si mi proyecto es una cosa, pero no me rodeo de personas que piensan como yo, nunca lo voy a llevar a cabo. Y a mí me parece que es, o sea, la ilusión y rodearte de gente que está en tu mismo camino, ¿no? Porque yo no sé, pues el jefe de cocina quiere hacer un restaurante moderno, pero yo no estoy de acuerdo, nunca llegaríamos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el éxito de esta última etapa del restaurante es que Iñaki en este caso y yo o sea, queremos lo mismo. Y si yo hago mi trabajo bien en el comedor, Iñaki hace bien su trabajo en la cocina, pues creo que el proyecto es uno. Habrá gente que quiera o no, pero transmitiremos siempre un equilibrio, ¿no? en lo que buscamos. ¿No? Si yo quiero poner flores, pero nadie me acompaña y las flores están marchitadas y no cambia así, ¿no? Son pequeñas cosas al final, porque al final un restaurante no da más de sí. Al final lo que quedamos es de comer y que la gente coma a gusto, pero que el entorno sea bonito, cada vez más bonito. Pues por ejemplo son cosas que hace 20 años que estuviera bonito, no, bueno, pues, pero ahora tiene que estar bonito y ahora el camarero tiene que ser agradable y el vino hay que servirlo bien. Y tiene que haber, yo creo que detrás de cada, pues igual que el tema del vino, antes no había un sommelier, pues ahora tiene que haber un sommelier. Alguien te tiene que servir bien el vino. Entonces, si tú no crees en esas cosas, a mí me parece fundamental. Entonces, bueno, no sé si los ingredientes que te he dicho son suficientes o no, pero eso es un poco... ¿Cuál crees que puede ser tu mayor aprendizaje en este proyecto? Por algo que igual, bueno, pues no estuvierais enfocando debidamente y que, bueno, por... ¿no? O sea, de todo esto, ¿cuál es la Sí, conclusión que... tus mayores aprendizajes en Recondo. Pues, El trabajo. Pues que hay que por parte trabajar de mucho. clientes, por parte de personas que trabajan con vosotros, por parte de, no sé, ¿cuáles crees que pueden ser tus mayores aprendizajes? Pues yo he aprendido mucho o sea, que yo tengo ilusión, pero que la gente que viene a Recondo tiene mucha ilusión también. O sea, que la gente viene ilusionada a trabajar. O sea, que no solamente a mí me hace ilusión, porque claro, si a mí me hace ilusión, pero en mi entorno la gente no le hace ilusión, yo me puedo cansar. Entonces a veces estás un poco más baja, pero si ves que tu compañero te apoyas un poco, ¿no? Y sobre todo que hay que trabajar hay que trabajar muy duro. A mí me parece que o sea, eso de... Las cosas salen del trabajo, o sea, el trabajo diario, desde que te levantas hasta que te acuestas y desde el último minuto, del último cliente que se te va, que crees que se ha ido contento, pero el último esfuerzo, ¿no? El trabajo, el tesón, o sea, hay que ser muy tenaz y muy perseverante. Yo creo que es un poco lo que yo he aprendido, que no vale que un día hagas bien las cosas, hay que hacerlas bien siempre y a todas horas, desde que te levantas hasta que acaba el día. No sé si es un poco lo que me preguntabas. Sí. El trabajo, a mí me parece fundamental trabajar, porque un día, si trabajas y con tesón, te puedes equivocar, pero si transmites que trabajas, que lo haces de verdad, eso la gente lo aprecia, porque nos podemos equivocar todos. Un día, el rodaballo no está perfecto, ¿no? O sea, hay 20.000 anécdotas que puedo contar, pero si estás encima... Cuéntanos alguna, alguna, venga. No sé, el último que me impactó un poco fue, pues o sea, que tienes que estar un poco encima de todas las cosas, o sea... Tienes el restaurante lleno y crees que todo el mundo se ha ido feliz
y te puedes sentar o te puedes escapar, pero es que tienes que estar encima o sea, yo por ejemplo veo aquí un montón de sillas y es como decir, tengo que estar encima de todas las sillas y de todas las personas. Y me pasó no hace bien poco, pues una parejita que no quería dentro, porque el tema del COVID, luego encima tenemos el tema del COVID ahora que es complicado, unos quieren fuera, otros quieren dentro, fuera no hay sitio, entonces bueno, les puse en el bar, era un matrimonio, creí que estaban súper contentos y lo típico, levantas el rodaballo y les preguntas, ¿y qué tal estaba? Y bueno, pues no era lo que esperábamos. Ah, ¿no? Y entonces te quedas así como, ay, qué disgusto, ¿no? Y te disgustas, yo me disgusto Sí. con cada crítica, yo me disgusto, pero soy de las que me puedo equivocar, pero vamos a darle la vuelta a la situación. Y el primer plato, bueno, pues tampoco nos ha gustado mucho. Y digo, ostras, o sea, me muero. Entonces vuelves y entonces vas y puedes decir, bueno, pues me da igual que se vayan y pues a lo mejor no tenía razón, ¿no? Pero yo creo que una crítica siempre es algo constructivo, tienes que mejorar. Y entonces volví y les dije, bueno, hacemos una cosa, no les cobro el rodaballo. Y entonces la gente, no, nos tiene que cobrar si tampoco estaba tan malo. Y digo, no les cobro, pero con una condición, de que ustedes me den otra oportunidad y vuelvan otro día. Y entonces me quedan así. Joder, pues tenemos que contar una cosa, pues hace 20 años nos conocimos en Recondo y para nosotros volver a Recondo era súper importante y además aquella vez comimos fenomenal y entonces nos íbamos con muy malas sensaciones, pero por este detalle que has tenido, porque no íbamos a volver nunca más. Entonces dices, pero por este detalle que has tenido estamos súper contentos y súper agradecidos y te vamos a dar otro día otra oportunidad. Pues son cosas que si tú no estás encima de cada mesa o de cada cliente, pues se te pueden escapar cosas, ¿no? Entonces tú crees, si no estás encima de la... No sé, es un poco... Yo creo que eso nos pasa en todos los trabajos, ¿no? Que tienes que estar encima y claro, ¿no? O sea, es que yo veo aquí, por ejemplo, yo os veo como si fuerais mesas. O sea, veo todo... Eso te iba a decir, porque trabajar en hostelería marca y cuando vas tú como cliente a un restaurante... Yo soy una feliz. ¿Te dejas llevar? Yo soy muy feliz. No controlas, en plan, el problema está en la cocina o miras en sala o se les está... O sea, lo siento mucho, pero yo soy una feliciana. Me alegro porque estoy sentada y que me atiende ya soy feliz. Fenomenal. O sea, no soy nada exigente, al final todo lo contrario. Yo, por ejemplo, os digo un poco la sensación que yo tengo cuando yo salgo al comedor, es como si... En este momento es como si tuviera 20 mesas o 30 las que hay. Entonces yo intento que a cada mesa siempre o despedirme o preguntar, porque aunque tú crees que lo estás haciendo bien, a lo mejor se te ha escapado algo. Y estos señores yo pensaba que estaban encantados y resulta que no estaban tan encantados. Y si yo no llego a ir, no hubieran vuelto nunca más. Entonces, ¿cuál es el ingrediente? Pero, como voy a decir lo mismo, en todos los trabajos, ¿no? Para que las cosas salgan bien y para que tienes que... Y sobre todo que en un restaurante la gente va a disfrutar y a pasárselo bien. Entonces, si no se lo pasa bien, hay algo que no estamos haciendo bien. Es algo placentero. Tú no puedes, la camarera no puede no sonreír, no puedes ser agradable, no puedes... Entonces es un esfuerzo, bueno, pues yo siempre digo, si el cocinero, si un día está de mal humor, pues está de mal humor y nadie se entera, pero yo no me puedo permitir el lujo de estar de mal humor, porque le estás dando la cara al cliente, ¿no? Y a veces, pues si estás de mal humor, entras en la cocina, pegas 4 gritos, pero vuelves a salir y vuelves a sonreír. Entonces, para mí el esfuerzo es el trabajo y sonreír. A mí me parece que sonreír es gratis y hay que sonreír. O sea, alguien que trabaja cara al público tiene que sonreír a todas horas. Bueno, y por contra, has hablado de una anécdota, pues un tanto, ¿no? Sí, negativa, real, no me lo estoy inventando, o sea, es que es lo que me pasó. Pero o sea, también habéis tenido muchos reconocimientos. No, claro, no, os he contado una historia, o sea, he contado esto como concreta Sí, de que sí, tienes que estar sí. encima de todo. Sí, o sea, sí. Y esos señores a lo mejor se hubieran ido y no hubieran dicho nada y no hubieran vuelto. Y bueno, y no tienes la oportunidad de rectificar, ¿no? Se van, no vuelven, pero es que a mí yo quiero que todo el mundo que no se va de Recondo quiera volver otro día. Ese es mi objetivo. Entonces, si hay algo que he hecho mal, me puedo equivocar y entonces quiero que me den otra oportunidad Yo creo que vamos a dar la palabra a las socias presentes y quizás desde streaming también si nos llega alguna pregunta o cuestión online la podemos atender para que podamos continuar esta conversación de manera más abierta. ¿Tenemos un micrófono o no hace Sí, falta? hay un micro. Vale. Aquí, Ana.
por el streaming, ¿vale? Aunque es cierto que la sala necesita... Sí, has hablado de la bodega, entonces, ¿cómo llega, porque has dicho que era un caserío pequeño, cómo llega tu padre a hacer esa bodega? ¿Era porque era un hobby suyo, aparte, o sea, le tiene que gustar o por qué él se enfoca tanto en...? Bueno, la historia es muy bonita. Mi padre, pues como he dicho, era un merendero y empieza a haber clientela en el restaurante y, bueno, pues aparte de comer, pues hay que dar de beber. Y entonces, con el fin de mejorar y de tener más opciones de que la gente tuviera más posibilidades de beber vinos diferentes, se hace amigo de Bodegas Muga, en La Rioja, y con esa amistad le introducen un poco en el mundo del vino. Empieza a conocer bodegas, empieza a hacer excursiones y descubre algo que lo tenía innato, pero o sea, no sabía que le iba a gustar el mundo del vino. Y sobre todo hay una anécdota que tiene, que hay una cata de vinos con vinos franceses en el restaurante, pero ya te estoy hablando a lo mejor hace 40 años, una cata a ciegas y descubre un poco lo que es el vino francés. Y entonces se da cuenta de que es un mundo apasionante. Y se da cuenta que es algo que le apasiona, bueno, que es algo que, bueno, le hace un poco chiribitas. Y después de esa cata él decide, pues bueno, que quiere mejorar y sobre todo yo siempre digo desde el silencio, porque en aquella época todo el mundo cocinaba, era la época de los grandes que empiezan a haber estrellas Michelin en el País Vasco, de la cocina de Juan María Arzac, y él, bueno, pues él era parrillero, él hacía chuletas y poco a poco, pues empieza a comprar vino, a tener vino en el desván y hay un momento en el que dice, bueno, a ver, tengo tanto vino, pero este vino hay que tenerlo en buenas condiciones. No había parking entonces en Recondo y entonces dice, bueno, pues voy a hacer un parking y debajo del parking voy a hacer una bodega. Y una día que tienes las instalaciones empiezas a comprar y no puedes parar de comprar. Y eso es un poco a poco y tengo una anécdota muy graciosa que se fueron con mis padres, se fueron a Portugal, y entonces bueno, a Portugal no, se fueron a Galicia y le dice a mi madre, mira, vamos a ir a Portugal que puedes comprar mantelitos y sabanitas para casa y etc. Total, que no compraron sábanas y vinieron con 20 cajas de Oporto. Bueno, pues es un poco a poco él empezó a... Es un apasionado y tiene además una sensibilidad que él no sabía que la tenía. Y él no ha hecho ni curso de sommelier, ni ha hecho enología, pero tiene desarrollada innato algo en el mundo del vino que hoy mismo también, por ejemplo, a sus 86 años había organizado una cata de vinos pues con diferentes sommeliers en el restaurante. Y eso es algo que lo haces un poco a poco. Y sobre todo desde el silencio y sin ánimo de ser la mejor bodega del mundo, sin ánimo de nada. Y la bodega de Recondo es reconocida porque la revista One Spectator en el año 2011 le da como mejor bodega del mundo, pero si no, él es una persona que él no hace las cosas con afán de ser mejor bodega, sino él lo hace porque le da la gana, o sea, porque le ha gustado y consideraba que eso era bueno para sus clientes en el restaurante. O sea, siempre el objetivo era para que el cliente de Recondo tuviera una buena carta de vinos y que lo ha compaginado con esa pasión que descubrió hace ya muchos años. Es una pasión que ha sabido compaginar con su trabajo. Gracias. Nada. Entonces mucha gente me pregunta, ¿y tú te gusta como a tu padre? Y le digo, pues no. O sea, yo no voy a mentir, no voy a decir que yo tengo la pasión. Si a mí probablemente las circunstancias de mi padre, yo no creo que hubiera hecho lo que ha hecho mi padre. Pero sí me gusta mi restaurante, o sea, porque eso lo llevas innato. Lo del mundo del vino, como muchas profesiones, pues yo no soy como él, ¿no? O sea, es como Picasso era Picasso y el hijo no sé de Picasso no sé si sería como Picasso, pero yo no soy como mi padre. Yo tengo otras cualidades en las que desarrollo un poco mi gusto, mi ilusión por el restaurante. Pero bueno, al final es una historia de complementariedades, ¿no? Sí, sí. O sea, yo... Con tu ama en su momento, claro, con tu eso aitá, es lo que he dicho con antes. Iñaki... O sea, mi padre sin la colaboración de mi madre en el comedor jamás hubiera llegado donde llegó. Ella estaba en el comedor y si mi madre no hubiera trabajado como hubiera trabajado, no hubieran tenido el aporte económico para comprar vinos y el restaurante. O sea, al final todo... Y además mucha gente me dice, no, es que la gente viene por el vino. Y le digo, no. O sea, si el restaurante no hubiera funcionado, mi padre no hubiera tenido dinero para comprar vino. Por lo tanto, ahora somos unos afortunados porque ahora la gente viene a comer y a beber. Pero todo
o sea, esa opción de poder hacer una bodega como la que tenemos ahora es gracias a que el restaurante ha funcionado bien Eso es. y ha habido economía para que mi padre pudiera comprar vinos. Pero también es verdad que nosotros no tenemos más que el restaurante, no tenemos ni pisos, ni casas, ni todo el dinero. Y la bodega. Y Y una la bodega. super bodega. Eso es. ¿Eh? Que a toda una la mala, inversión, pues oye, a tiras bueno, de bodega. quiero decir que toda la inversión, pues mi padre ha sido un loco del vino y la herencia que tenemos está ahí. O sea, que Ujú. no... Todo se ha reinvertido en... Entonces yo no sé si por ese defecto, por esa virtud que ha tenido mi padre, a mí me pasa un poco lo mismo. Dicen, pues tendría que haber reformado la bodega o tendría que hacer esto ahora. Pues quizás no me hubiera hecho falta. Pero es como un afán de mejora. Yo siempre quiero mejorar. Y entonces, pues la reforma que hemos hecho ahora, que es una reforma tremenda, de 9 meses, pues creo que al final es porque a mí me hace ilusión, pero porque quiero que cuando la gente venga a Recondo le haga ilusión venir y vea algo diferente que no puede ver en otros sitios. Es cuando tenemos que ir. Sí, a partir del 2 de enero. Ah, vale. ¿Qué día? ¿Qué día? 2 de enero. Ah, vale. Vale, ya No está. queda nada. Vale. Vale. O sea que nada, ya está. Sí, ya Ya está. está, sí, ya, sí. ya lo tienes que poder nada. ver prácticamente. Sí, no, ya lo veo. Pero Vale. me faltan 2 cosas, o 3 Vale. o 4, las que sean, pero Vale. hay que terminar de verlo como perfecto. Muy bien, Ujú. como perfecto. Perfecto, sí hay que verlo Eso perfecto. es. No puede Muy fallar bien, nada. Muy bien. Lourdes, yo quería preguntarte, veo que, bueno, por lo que has comentado, que trabajáis 20 personas en el restaurante, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, porque yo te veo muy ilusionada, me imagino que tendrás una política para crear equipo bastante interesante, ¿no? Porque no solamente es la labor de vuestra familia, sino que hay un equipo alrededor vuestro que os apoya, que os aprecia. A mí me gustaría saber cómo lo hacéis, porque a mí me parece que es fundamental. Pues mira, el secreto, no sé si es secreto o no es secreto, pero es que yo estoy siempre allí. O sea, estoy las 24 horas, que es un poco desgaste personal. Yo en Recondo llevo trabajando más de 35 años ya. Llevo muchos años. Y me pasó el otro día, por ejemplo, que nos dieron un premio y era un lunes a la noche y no me fui con el jefe de cocina. Y tengo una camarera que me dijo, no te vayas, ¿nos vas a dejar solos? Y yo decía, no me lo puedo creer que después de 30 años no pueda yo coger un día a la noche para recibir un premio. Entonces es decir que tengo mal acostumbrados a los trabajadores. A ver, no sé si te estoy contestando a la pregunta, pero es fundamental, o sea, les he mal acostumbrado a estar siempre yo delante, siempre yo presente. Y al estar yo siempre, están como respaldados. Es mal, o sea, no creo que no es bueno lo que estoy diciendo, porque debería del negocio funcionar sin estar yo delante, ¿no? Y tengo muchas críticas en mi entorno personal que me están diciendo que tengo que empezar a delegar para que yo también pueda, porque yo llego a las 11 de la mañana y no me voy hasta las 2 de la mañana y estoy siempre ahí. Es un negocio familiar, realmente familiar, que no es bueno. A mí me gustaría, pues, poder delegar un poco, y no digo para ir a cenar, pero sí sé un acto gastronómico, o hay cosas en las que crea que es importante. Entonces tengo un equipo que se ha acostumbrado a que esté yo, y entonces cuando tú estás siempre, cualquier problema que haya en ellos trabajan contentos porque saben que estás tú. Y hay un respaldo. Entonces el desgaste mío personal es muy grande y creo que eso no es positivo. O sea, entonces creo que en este sentido no soy la persona más adecuada para dar lecciones de... O sea, la gente que trabaja conmigo está feliz. O sea, yo tengo gente que lleva 40 años trabajando en Recondo, 30, 20, las camareras llevan 6 años, 10, 15, 18. Pero lo bueno es que el cliente cuando llega a Recondo ve el equipo de toda la vida. Entonces también es positivo porque ve a la camarera de siempre, ve al sommelier de siempre. Entonces eso es bueno para el cliente, pero no es bueno para mí. Porque al final ellos están acomodados, pero en el buen sentido, porque estoy siempre y para cualquier cosa. Soy la primera que llego, soy la última que me marcho. Si tienen que irse media hora antes les dejo marcharse. Y todo eso es un poco en desgaste mío. Y entonces creo que no lo estoy haciendo bien en ese sentido, por ejemplo. Deberían de ser ellos capaces
de sin estar yo, que eso funcionase. Pero como a mí me han educado desde pequeña a que tienes que estar, mi madre estaba siempre, mi padre está siempre, y de hecho mi padre me dice que tengo que meter más horas. Entonces, claro, si yo un día desaparezco, yo me siento culpable. O sea, lo digo un poco en petit comité ahora. Ya, O ya, sea, ya. Pero tienes más horas. Claro, siempre hay más horas. Sí, puedes llegar a las 8 de la mañana y te puedes ir a las 3 de la mañana en vez de irte a las 2. Es decir, que en ese sentido yo soy un poco anticuada. Me explico un poco lo que quiero decir, lo ¿no? que has visto en casa Como también. es lo que he visto, y entonces te vas y de hecho, que el ejemplo que he puesto, que hace 3 semanas me quise ir y una camarera se pone nerviosa porque me voy, pues ya te vas como con un nudo en el sensación de estómago. abandono, ¿no? Eso es, que abandonas el barco, pero el barco, y hay 20.000 restaurantes, que yo siempre digo en Madrid, no sabes quién es el dueño y funciona a la perfección, ¿por qué el mío no puede funcionar? Hay algo que yo no estoy haciendo bien, pero como no sé hacerlo de otra manera, pues eso es, por ejemplo, un aprendizaje que yo tendría que hacer ahora, en este momento. Que es un poco empezar a delegar y que las cosas funcionen. Si yo llego a las 9 de la noche, que no pase nada, o si me tengo que ir un día a las 11 de la noche, que no pase nada, o si un día llego a las 2 de la tarde. Entonces, uno siempre tiene que mejorar y eso es, por ejemplo, me parece una muy buena pregunta. Porque te encargas tú de pasar absolutamente por todas las mesas. Sí. Y de despedirme y de... Con lo que supone. Sí. O sea, a mí me encanta, yo soy feliz. Sí. Pero entiendo que si un día por una razón personal le tienes que marchar, pues me voy con la conciencia, no me voy con la conciencia tranquila. Y no tendría que ser así, ¿no? O sea, cuando un restaurante funciona y ¿no? Yo me imagino que en una empresa que hacen corchos, pues el gerente si un día tiene, no sé cómo decirte. Y eso sí es una asignatura pendiente que tengo personal. Vale, nada, Todo oye, el mundo gracias. tenemos deberes. Sí. Muchas gracias, Lourdes. Sí, nada, a ti. Sí, pero más allá de eso, Lourdes, habéis tenido estabilidad porque no ha sido pandemia, hostelería, muy duro, un equipo de 20 personas, retomáis, de obras también durante los últimos... Al Sí. final también un cambio generacional en todo ese proceso. Lo que pasa es que el cambio generacional ha sido transitorio. No es que de repente mi padre se va o se van mis padres y aparece una señora, que soy yo. Mi padre sigue estando allí y entonces muchos clientes cuando entran en Recondo, está Chomín, y entonces cuando le ven se tranquilizan. Es como que a mí me han conocido, yo llevo ya 35 años, entonces me han ido conociendo poco a poco y ahora probablemente si un día no está mi padre no pasa nada, pero sí está mejor. Entonces la transición ha sido tan y de hecho sigue estando ahí, pues entonces no hay cambio, está siendo como poco a poco. La imagen sigue estando él y aparece la hija que poco a poco lo está haciendo. Y a pesar de la pandemia, la gente de aquí me ha respondido muy bien. Y evidentemente no ha sido un año bueno, porque hemos tenido que cerrar 2 meses, 3 meses por las noches, mes de diciembre cerrado, pero la gente de aquí local me ha respondido bien y entonces he sobrevivido. Pero también es verdad que no tenía deudas. Al ser un restaurante de 50 años, hoy sí tengo deudas porque tengo que pagar la obra, pero hace un año cuando la pandemia no tenía deuda. Entonces, bueno, pues que me ha arriesgado que ha pasado la pandemia y que pienso que la pandemia se va a acabar y ya en enero y febrero no va a haber más pandemia, pues es una apuesta arriesgada que he asumido, porque creo que va a terminar, no podemos estar en pandemia toda la vida. Bueno, es un poco yo soy bastante positiva. Es verdad que a lo mejor ahora hay una ola y en febrero, pero ya ni nos van a cerrar, habrá que tomar otro tipo de medidas. Entonces, es verdad que no hay extranjeros, los extranjeros no viajan, no hay extranjeros, pero como tengo gente de aquí, pues evidentemente no trabajo como hace 2 años, pero estoy trabajando más o menos bien. Entonces, bueno, pues me lanzo un poco a la piscina. Con lo cual eso sí que te ha respondido los clientes y los de dentro, es decir, ese equipo de 20 personas es el mismo desde hace 5, Sí. desde antes, de después. Con lo Los cual trabajadores sí. Lo que decía Susana, ¿no? Algo estás haciendo bien, más allá del mea culpa, que somos muy mujeres para eso, ¿no? Muy exigentes, ¿no? Para que el equipo se mantenga, ¿no? Que no es hostelería con los horarios, la exigencia, Claro, delante del público, quiero decir, no es nada fácil. Al revés, lo que les ha pasado es que en época de pandemia, que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, pues yo en Recondo, a pesar de los he mantenido a todos. O sea, les he sido fiel. O sea, podía haberme desprendido de 3 o 4, pero los he mantenido y les he dicho que tarde o temprano iban a tener trabajo
y porque considero que al final para recibir tienes que dar. Que luego a lo mejor no dentro de 6 meses me dejan 2 o 3. Pero creo que para recibir, entonces yo, como tengo un restaurante, lo vuelvo a lo mismo, al no tener deudas, pues no he partido siempre de cero. No he partido de menos 10.000, como muchos restaurantes que son nuevos, que tienen deudas, tienen que pagar. Entonces, en mi caso, pues vuelvo a lo mismo, pues el trabajo de durante muchos años, ahora en una época complicada hemos sobrevivido. Y en ese sobrevivir, encima apuesto por mejorar y por avanzar. Y creo que eso es bueno. Creo que la gente lo va a agradecer. Jo, ha pasado una pandemia y encima hacen una obra, y encima está bonito, y encima quieren mejorar. Pues creo que eso, vuelvo a decirlo, como antes he dicho, si te va bien, ¿para qué vas a cambiar? O sea, siempre tienes una excusa para no hacer una obra o para no mejorar. Siempre puedes decir, no, pues si te va bien, ¿para qué voy a tal? ¿Para qué voy a gastar? Si te va mal, no es buen momento. Pues bueno, pues yo considero que siempre es buen momento para mejorar, porque la gente siempre te lo va a agradecer. Y es la experiencia que yo tuve con la reforma que hice hace 8 años. La gente ha estado súper agradecida. Y la gente entra, jo, qué bonito, y pones una flor y siempre es muy bonito, ¿no? Y haces una cosa, una tontería, pones un pájaro, pones una flor aquí. Y todo eso la gente lo agradece. Entonces, como sabes que te lo agradece, pues apuestas por eso. Hola, buenas tardes. A ver, yo conozco a Lourdes del restaurante y solamente me gustaría comentar que ella ha hablado de esfuerzo, ella ha hablado de ilusión, y yo añadiría que un profesional, para tener éxito en el trabajo, en el equipo, tiene que tener pasión. Y yo creo que Lourdes y su equipo se les ve en la cara la pasión que ponen en las cosas, porque no hay, yo creo, cuerpo humano de una persona que aguante pues 12 horas en un trabajo un día y otro, 35 años, si no hay el ingrediente de la pasión. Entonces yo creo que eso... Bueno, cuando digo ilusión me refiero... Es la pasión, es sí, decir... pero bueno, pero tú hablas... Sí, pero yo solo puntualizo porque Pues yo gracias. creo que la pasión... Sí, eso es un poco lo que... Claro, la pasión es más que... Uno va ilusionado al trabajo cualquier día, a un banco, a tal, pero llevar un negocio, y aquí estamos todo empresarias pequeñas, medianas o autónomas, y yo creo que el motor de un éxito en el trabajo es la pasión. Entonces, Sí, nada, seguro sí. que todas que estáis aquí, todas sois unas apasionadas de vuestro Pues trabajo. seguro, Todas. seguro. Porque si no, no sales adelante. Claro, No claro. sales, o sea, para eso es mucho mejor trabajar para alguien, que es mucho más cómodo. Eso es. Tienes tu sueldo y tienes tu tiempo y haces tu trabajo fenomenal. Pero cuando uno lidera, sobre todo lidera personas y lideras una empresa, y sobre todo tienes que transmitir pasión a las personas que están trabajando contigo. Sí, Si no les transmites ilusión, si yo a la camarera no le transmito ilusión, que qué bonito poner flores, y si le digo que si no pone flores no pasa nada, pues la persona también se va dejando, ¿no? Eso es. Entonces tienes que luchar también con que las personas que están contigo también estén motivadas en ese trabajo. Eso es. Pero si tú no estás motivado no puedes transmitir ilusión a... Eso es un poco el trabajo un poco del día a día. Y el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Pues si un cliente tienes una queja, pues hay que admitir la queja y tenemos que intentar que no vuelva a suceder. ¿Y por qué? Entonces yo a los clientes siempre digo, bueno, si hay algo que no nos gusta, hay que decirlo, porque yo quiero mejorar, no quiero que me vuelva a pasar. Y si no me dicen qué es lo que he hecho mal, no voy a mejorar nunca. Es súper importante las quejas. A mí me regalaron hace 10 años una queja es un regalo, un libro. Y es así. O sea, ¿yo cómo voy a mejorar? Si todo es ideal, pues te vas como, ¿no? Te vas relajando. Pero si un día pues esto no está bien, o esto hay que mejorar. Pues ¿no? Me parece, pero yo creo que en todos los trabajos. Pues sí, sí. Pues me parece fundamental. Pues nada. Hablas muy frecuentemente de innovar y mejorar, y aquí estamos en un parque tecnológico, tenemos empresas que innovan y que son muy tecnológicas, y entre ellas pues tenemos una muy cerquita de aquí, en la incubadora, que se dedica a fabricar carne, proteína, o sea, a partir de la proteína vegetal. Ese tipo de productos los veis en el futuro en los restaurantes. Uf. Pues nosotros Seguro que algún igual día, no. Seguro que algún día sí, pero yo creo que a mí no me va a tocar.
Pues mira, te diré que es curioso, pero tenemos aquí un proyecto en este parque y otro en el Parque de Vizcaya que producen a partir de insectos proteína y producto alimenticio. Y parece que, ¿no?, que el futuro Seguro, pues, seguro. indica que no va a haber suficiente carne animal Seguro. para abastecer a la población mundial y que además todo el tema de las emisiones, etcétera, pues va a favorecer que este tipo de empresas pues fabriquen este tipo O de sea, productos seguro alimenticios, ¿no? si es así, seguro Sí. que llegará un momento en el que habrá que hacerlo o habrá que introducirlo de alguna manera o sea, yo creo que no podemos negar la realidad y o sea, a nada podemos decir que no. No es como Instagram. ¿Quién iba a decir que ahora Instagram, o sea, aparte, o sea, yo digo cuando digo innovar, aparte de dar bien de comer, de que esté bonito, encima tienes que hacer Instagram. O sea, yo a mi padre le digo que tiene que hacer Instagram, incluso mis hijos me dicen que mi Instagram es horrible, que tengo que mejorar y me está costando. Pues ese tipo de cosas, pues me estás contando. No te voy a decir que no. O sea, ¿quién no me dice lo que veremos en los restaurantes, eso me llama la atención, ¿no? Pues Porque no lo al final, sé. En este con lo momento no cuidadosos que somos nosotros aquí, ¿no? Con el producto de temporada, Bueno. de nuestro, ¿no? El kilómetro cero, pero vamos a tener kilómetro cero ¿Por de qué ese no? tipo O sea, de, yo creo ¿no? que no vamos a. Todo va a evolucionar tan rápido y ¿quién no te dice que saldrá una receta? Lo que pasa es que me preguntas, yo no lo veo ahora en este momento. Ujú. O sea, así a fecha cercana no lo veo. Pero ¿por qué no? Ujú. Son cosas que van evolucionando. Me van a ver más a mí en el streaming con los paseos. Buenas, Lourdes. Hace poco escuché una noticia que no sé si la has escuchado tú y precisamente me acordé de vuestro restaurante, del robo de botellas de vino por parte de una pareja y dije, ostras, cómo van cambiando, ¿no? Antes eran las joyas y ahora las botellas de vino. ¿Eso os ha dado que pensar? ¿Teníais ya de antes bien programada la seguridad de la bodega o ha sido un poco como un, ay, que fíjate cómo se mueven las cosas? ¿Sabes qué pasa? Que cuando le robaron es el restaurante Atrio en Badajoz. Entonces nos llamaron en cuanto les pasó a ellos, porque les conocemos mucho, sí, tenemos muy buena relación con ellos y nos llamaron inmediatamente de lo que les había pasado. Pero, y mi padre siempre, a ver, soy una afortunada porque mi padre vive en el restaurante, cierra todas las puertas y siempre hay gente allí. Hay 2 coches, hay como vida. Pero yo siempre digo que tú puedes entrar en una casa y en una joyería y tú abres la puerta, coges un saco y haces así. Y todo tiene valor. Pero para que alguien entre en Atrio, por ejemplo, para que alguien entrase y cogiera lo que cogió, sabía perfectamente lo que había, lo que tenía que hacer. Entonces, no sé cómo explicar. Robar en la bodega de Recondo, no sé si es bueno decir esto, no es fácil. Mejor. Es que no es fácil. Tú no puedes aparcar una furgoneta en la puerta de atrás, abrir una puerta, abrir otra puerta, aunque haya código de seguridad. ¿Dónde están esos vinos que valen lo que valen? Tienes que ir a un casillero, tienes que... Y de hecho hay botellas, por ejemplo, que yo no sé dónde están, solamente las sabe mi padre, por ejemplo. Porque hay mucho vino, pero tú directamente... Vale, un Chateau d'Yquem del año 1986, una Magnum, no sé qué. Tú no puedes coger una bolsa o un saco grande, empezar a meter botellas porque se rompen. Tú puedes coger joyas, hacer así, meter y coger a esto y marcharte. O sea, robar para mí en una bodega de vinos es muy complicado, tremendamente complicado. Y de hecho yo creo que como robaron en Atrio, es muy complicado, o sea, es como que no lo termino muy bien de entender. Porque en este momento para robar en Recondo no es nada fácil. Tienes que sortear muchas puertas y tienes que saber exactamente dónde está cada vino. Y es verdad que, por ejemplo, nosotros enseñamos la bodega a todo el mundo que quiere visitarla. Entonces, por ejemplo, a veces también mi padre se enfada mucho porque dice que hay que tener cuidado a quién enseñas la bodega porque nunca sabes. Pero bueno, es verdad que ahora la tecnología y entonces alguien puede sin querer pues grabar porque tiene el bolsillo cómo es la bodega, pero nunca decimos, sobre todo porque solamente sabe mi padre las botellas, algunas botellas dónde están. Y todo lo demás enseñamos. Pero es muy complicado robar en una bodega de vinos, personalmente. Entonces no es algo que me preocupa en extremo. Porque vuelvo a lo mismo. ¿Qué haces? Coges un saco y te llevas 80 botellas en una caja,
rompes la puerta, es que la bodega de Recondo no es fácil, no está en el bar que entras y te lo llevas. Entonces, bueno, es preocupante porque es verdad que cada vez hay más ladrones y cada vez hay más sistemas, toda esta gente del este que tiene 20.000 sistemas, pero no es fácil. A mí me parece que no es fácil robar. Es verdad que han robado bastantes restaurantes, pero te han cogido, bueno, pues si pueden devolverte como 4 cajas de un vino normal, pero me parece complicado, personalmente. Sí, es que me llamó mucho la atención el hecho de que fueran a por las botellas, o sea, el concepto de a qué se dirigen ahora los robos, ¿no? A mí también me parecía un poco, pues ya tan difícil que pudieran robar, y es verdad, porque les conozco y si lo han dicho les ha pasado, y seguro que se lo han llevado. Pero es algo que o internamente, o sea, algo tiene que ver ahí, o no sé, yo es que no entiendo muy bien cómo les han podido robar. También me puede pasar a mí, que a un trabajador mío se lo dice a no sé quién, pero yo como, no sé, no me imagino a un trabajador mío haciendo esas cosas. Porque quizás también tengo un equipo como muy fiel a Recondo. O sea, los trabajadores que tengo en Recondo son de toda la vida. Entonces, para lo bueno y para lo malo, pues soy como afortunada. O somos afortunados. Entre los ingredientes que te preguntaba antes, hay uno que yo creo que es muy importante y que no lo has nombrado, que es la innovación. Eres innovadora, mejorar. Sí, más que innovadoras, me gusta mejorar. Eso es. Sí. Bueno, sí, al final sí. es un poco lo mismo. ¿Cómo te has encontrado en tu familia cuando tú planteas que quieres hacer algo nuevo? O sea, ¿te has encontrado con tu familia y con el resto del equipo, bueno, pues apoyada? Pues me he sentido muy apoyada, pero mi padre siempre muy reacio. Porque mi padre es una persona que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, ha comprado lo que le ha dado la gana, ha reformado lo que le ha dado la gana, pero cuando hice la reforma hace 9 años no le dejé participar. Entonces, no es porque él no quisiera hacerlo, es porque no podía dejarle hacer una reforma a un señor de 80 años porque no entiende un poco de lo que se lleva ahora ni de lo que hay que hacer. Y en esta reforma él está sufriendo una barbaridad porque no le dejo participar de nada. Entonces, en ese sentido, por parte de mi padre, muchas trabas, pero por mi entorno familiar, todo para adelante. O sea, de hecho yo he pedido permiso en mi casa, les he pedido permiso a mis hijos para decirle, me voy a meter en una obra que me va a costar 10 años de trabajo, pero siempre y cuando haya un seguimiento porque claro, si yo me gasto aquí un relevo. Sí, un relevo generacional, o por lo menos si yo dejo de un poco mi persona y mis dineros, mis dirus, como digo yo, en esto, sí me gustaría saber que de mis 3 hijos, o los 3 en equipo, como fuere, pudieran seguir. Yo pedí permiso antes, por ejemplo, entonces los 3 me han dicho que adelante, que por supuesto. Y a nivel personal y a nivel de equipo en el Recondo, todos están súper contentos, porque saben que es fundamental, saben que es bueno para ellos. Y yo entiendo pues que mi padre todo le da miedo, pero porque es mayor. Sí, y las personas mayores... 86. Porque tienen otra mentalidad, por eso bueno, te lo porque decía, tienen miedo. que muchas veces quieres hacer otras cosas y encuentras, bueno, pues porque es normal que piensan de otra manera porque él ha hecho siempre lo que él ha querido. Mi padre ha sido, pues hizo del caserío un super restaurante, ha hecho una de las mejores bodegas del mundo, pero lo ha hecho él, yo siempre le he dicho, Aita, tú cuando lo hacías no le pedías permiso a nadie, ¿verdad? Entonces yo ahora necesito me puedo equivocar y lo puedo hacer mal, seguro, pero déjame hacer. Entonces me deja hacer, pero siempre me pone mala cara, a todas horas. Y entonces es muy duro, o sea, a nivel personal es muy duro llegar y ver que no le gusta y está siempre de mal humor por lo que estás haciendo, porque como él vive ahí, él está presente en todo, en cada paso que doy, en cada ladrillo que se rompe, en cada techo que se pone. Entonces todo está siendo, a nivel personal, espero que todo pase y porque la relación personal está siendo muy dura. ¿Y con tus hijos? Con mis hijos ¿Tienen fenomenal. presencia en el proyecto? Como, bueno, tú naciste ahí, vivías ahí, era tu casa. Sí, eso es ellos la te dan el diferencia. ok, pero ellos no Pero viven ellos no ahí. viven ahí. ¿Y van? ¿Participan Sí, en determinadas cuestiones? No, estar estudiando no tiene nada que ver con hostelería, pero bueno, pero confío en que de alguna manera el día de mañana lo van a llevar. Vale. Quizás no como lo llevo yo, pero de otra manera sí, porque me han dicho que sí, que adelante con la reforma. Vale. Entonces confío
que yo como me siento joven todavía, no, es un decir, me siento joven en el sentido que no necesito que vengan ellos me ayuden, porque no lo necesito, pero sí les pedí permiso para esta reforma que sí me parecía fundamental. No voy a gastar X dinero para que luego queden agua de borrajas, porque sigo viviendo de otra manera, porque no solamente es gastarte el dinero, es seguir trabajando de la misma manera, con el mismo esfuerzo diario, día tras día para mantener eso. Pero sí, a nivel paterno he tenido muchas dificultades, pero todo lo demás, a nivel de equipo y a nivel de mi vida particular, siempre un gran apoyo. Sigo teniendo gran apoyo. Pero bueno, yo lo de mi padre lo entiendo perfectamente. Sí, bueno, luego ahí está el resultado. Eso es, ahí está. Y ahí, bueno, pues lo que le he dicho hoy, porque hoy también he tenido otra gresca con él. De hecho, ahorita me puedo equivocar, pero bueno, tienes que entender que dentro de 10 años es un poco duro decir eso, tú no vas a estar aquí. Y lo que se queda, pues va a ser bueno para todos. En fin. Bueno, y que llevas 35 años. Claro, que no soy nueva. No estás empezando. No, eso es, que yo no he hecho esto tienes tu nada espacio más ganado, llegar. ¿no? Sí, llevo desde los 22 años, tengo 53, pues... Tienes tu espacio bueno, ganado. yo siempre digo, me puedo equivocar, seguro que me puedo equivocar, pero también tengo derecho a equivocarme. Igual que cuando él hizo la mejor bodega y hacía las cosas y mi madre le reñía todo el rato, mi madre siempre estaba enfadada con él, porque no hacía más que gastarse el dinero en los vinos. Bueno, pues es una apuesta que él hizo y le ha salido bien. Como le podía haber salido mal, evidentemente. Por allí, Lourdes. Hola, buenas noches. Mira, yo iba a preguntarte por la continuidad y ya lo has aclarado. Y ahora te iba a preguntar, en tantos años como llevas ahí, ¿qué diferencia ves en los comensales, en el público que acude? ¿Hay diferencia en la manera de valorar la comida? ¿Cómo es ahora, no sé, en toda tu trayectoria, ¿no? Porque estamos viviendo unos momentos en que cada vez hay como más... Mucho más nivel de exigencia, mucho más. Y mayor, eso es. Mucho más, la gente es mucho más exigente, sí. ¿Sí? Sí. Sí, la gente es mucho más exigente, pero la vida es mucho más exigente en general. ¿Y en todas las edades? En todos los, ¿no? En todo el, en ¿A todas las edades o te parece que la gente joven es más exigente que...? Porque según qué cosas hay gente joven muy, muy exigente, ¿no? Quizás es más exigente la gente joven. Eso te iba a decir. La gente... Claro, tengo tanto público, la gente de toda la vida, mis clientes mayores de siempre, pues son más fáciles. Y por eso también, si la reforma la hago, o actualizo el restaurante, no es por esas personas mayores que me van a seguir siendo fieles. Lo hago porque yo quiero que venga, evidentemente a Recondo con 20 años no puedes venir, pero quiero que me venga la gente con 35 años, su primer sueldo, su primera invitación a tus padres. Entonces, si tu restaurante está anticuado, pues no quieres ir, ¿no? No sé. Quieres que también el local esté bonito. Entonces yo con la reforma que hice hace 8 años he ganado gente joven, entre comillas, gente de 40 años. He rejuvenecido un poco el restaurante. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia es mayor. Entonces ya no solo se trata de comerte una buena chuleta, porque comer buena chuleta puedes comer en un montón de sitios, pero a lo mejor con un mantel bonito, con una camarera simpática, con con el entorno más agradable. Eso es lo que, es de coger más... Te atrae más público. Aunque sea más exigente. Aunque sea más, pero ¿por qué es más exigente? Porque pide más. Claro. Aparte de comer bien, quiere algo más. Si quiere, sobre todo, para mí quiere vivir la experiencia. Sí, eso de experiencia, pues eso. Que está ahora sí, está un poco de moda. Pues yo, por ejemplo, he venido a este hotel hoy, que hacía mucho que no venía, y me parece que está maravilloso. Sí. Entonces, dices, qué bonito. Tienes el Hotel María Cristina, que es espectacular, pero de repente vienes aquí y dices, joder, pues qué agradable. Pues es otra opción más. Entonces, Recondo no quería que se quedara en un restaurante jamonero, como yo lo decía, que parecía que veías como el bar La Cepa, ¿no? Te tengo mucho cariño. Pues no me quería quedar en eso, porque no iba a atraer a la gente, porque al final te gastas 90 euros o 100 euros en un restaurante. Pues si te gastas 100 euros tendrás que, el changurro que es el de toda la vida, dame algo más. Claro. O emplátamelo de otra manera, o pónmelo bonito, bueno, pues dame algo más de comer bien, ¿no?
Y entonces, evidentemente, la gente joven es mucho más exigente, viaja, Instagram sabe todo lo que hay, antes de ir a un restaurante mira perfectamente las valoraciones, TripAdvisor, tienes un montón de cosas, tienes toda la información para ir a un restaurante. Entonces, es muy exigente la gente joven. Entonces, si tú no estás a esas alturas, es que te quedas atrás. No te queda otra que estar a la altura, a no ser que te quieras quedar en otro ámbito, que también es todo factible, ¿eh? O sea, todo vale. Pero yo quiero, cuanta más gente venga, mucho mejor. Me puedo conformar con mi terraza, con mi bodega, con mi comedor, pero no. Quiero más. Pero porque es que si no te mueres, no sé. Bueno, es un poco mi filosofía. Es un poco mi manera de ver. Pues vuelvo un poco a lo mismo. Mi padre decía, si me hubiera quedado como Casa Nicolás, sin ninguna reforma, con 4 cajas en la carta, con 4 chuletas, y le digo, ya, pero ¿por qué cambiaste? ¿Por qué hiciste de tu restaurante todo esto? Pues porque querías mejorar, ¿no? Que a lo mejor era más esfuerzo, bueno, pues tomaste una decisión, y es lo que hay ahora. Pues yo quiero siguiendo un poco tu línea. Seguir avanzando. Y de hecho Casa Nicolás ha mejorado un montón también. O sea, te quiero decir que al final todos mejoran. Gracias. A ti. Muy bien, pues si no hay más comentarios, vamos a ir cerrando esta conversación con un agradecimiento. Nada, gracias a vosotras. A ese testimonio de aspiración hacia la mejora, hacia el avance continuo, constante, con esfuerzo, con empeño y con mucho trabajo duro, porque no hay atajos, ¿verdad? Yo creo que seguro que todas las mujeres que están aquí, todas son súper trabajadoras, ¿no? Y con ánimo de mejorar, y espero que os haya parecido interesante la charla. Bueno, agradecerte gracias a vosotros en nombre de Aspegui y en nombre de todas las socias, bueno, tu testimonio y tu generosidad por estar aquí. Nada, un placer, la verdad. Y bueno, queremos tener un detalle contigo. Queremos tener un detalle contigo. Pues no hacía falta, pero bueno, muchas agradecerte, bueno, pues tu participación en este encuentro de final de año. Y es un momento especial el encuentro de... Toca abrir. Bueno, como tú quieras. Sí, ¿no? No sé, como tengo aquí el... Espera, Pues nada, os voy a tener muy presente todos los días, ¿eh? Qué bien. En mi trabajo y en mi... Qué bonito, ¿no? Sí. Vamos a ver esto, así. Quitamos así, ¿no? Sí. Una funda para un portátil. Mira. Sostenible. ¿Ves? Todas esas cosas de verdad que se van como... ¿Esto es lo de antes? Eso. Ay, mira, qué bueno. Para meter el vino, ¿no? En tu caso, sí. Sería una buena forma de camuflar algunos eso te iba vinos, a decir, eso te iba a decir. para que no... Qué sana es Lourdes con su... Es que el casco. Bueno, nos hacemos... Venga. A ver. Qué ricasco. La mascarilla, quitamos la mascarilla. Bueno, como que no se puede, no. Bueno, y queremos aprovechar también este momento para agradecerte a ti, pero agradecer especialmente a las personas de la Junta Saliente, a las que están desde aquí y a las que están desde casa, que también están, bueno, pues toda su dedicación a lo largo de estos años, en especial a Lourdes Ruiz Barbarín, que fue la creadora, junto con Julia, nuestra socia fundadora y socia de honor, de los encuentros. Este es un encuentro especial, que es el de final de año, pero es una trayectoria que viene ya de muchos años, ¿verdad, Lourdes? Desde el año 2009, encontrándonos, reflexionando juntas y conociendo pues mujeres inspiradoras con historias potentes detrás. Y bueno, queríamos tener también un detalle con las personas, por lo menos de la Junta Saliente que estáis aquí, y con todas las socias, porque bueno, la botella pues a la salida podéis coger cada una, y las que no estáis pues os la haremos llegar, ¿vale?
Y nada, es que ricasco a todas y bueno, yo creo que está bien aprovechar, he visto que Arantxa ha salido ya, para que pongáis caras a las nuevas personas de la Junta entrante también. Raquel es la Ubarrechena, es la nueva vicepresidenta. Vale, venir para aquí, Cristina. Arantxi también, que Arantxi, bueno, ya la conocéis, pero Irache Elso, Cristina Repara. Cristina, guapísima. Y bueno, y si ya venís por aquí las de la Junta saliente, Lourdes, Sonia, pues para la foto, una selfie, Aquí ya ves que... Bueno, y con Lourdes también, que eres nuestra protagonista. Yo detrás, hoy. yo detrás de Cristina. En medio. Lourdes, y Adriana también. Así, ahí cua. ¿Sí he engordado 4 kilos? ¿Más? Dile que eso siempre. Qué bien que hayas venido, qué horror. ¿Lo he hecho bien? Bueno. Aquí arriba, ¿verdad? Sacaré 2 por si acaso. ¿No? No, ahí no, en el pequeñito de delante. En ese pequeñito. ¿En este? Sí. ¿Este de aquí? Sí. Vale. No hace nada, venga, va. Sin mover la cámara. Qué exigente. Bueno, que paséis todas unas muy felices fiestas, que acabemos bien el año y que sigamos avanzando, como nos dejen, pero siempre mejorando y avanzando. Mila esker. Ya verás qué bien. Yo para mí, a ver qué hago los encuentros.